Bienvenido a tu canal Economía y Libertad. El Senado de Colombia acaba de hundir, al menos por ahora, una consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro. Una consulta que, según su discurso, busca devolverle los derechos al trabajador y rescatar la justicia laboral perdida. Pero detrás de ese mensaje seductor se escondía una estrategia mucho más peligrosa: disfrazar intervencionismo y control estatal con el lenguaje de la justicia social. Porque lo que parece una reforma para proteger al trabajador, en realidad era una bomba de tiempo para destruir el empleo formal, hundir a las pequeñas empresas y ganar poder político a costa de la economía productiva. En este video vamos a revelar cómo la reforma laboral de Petro es una estrategia política calculada, cómo la consulta busca manipular la voluntad popular y cuáles serían las consecuencias reales si esta reforma se aprueba. Vamos a analizar todo con ejemplos reales de otros países, cifras y el trasfondo ideológico que no te quieren contar. Suscríbete a este canal, activa la campana y acompáñanos a desenmascarar esta trampa disfrazada de justicia. Comencemos. El engaño narrativo, lo que dicen y lo que realmente quieren. Mientras millones de colombianos luchan por conseguir empleo o por mantener a flote sus pequeños negocios, el gobierno de Gustavo Petro y sus aliados de izquierda repiten una y otra vez un discurso cuidadosamente construido. Vamos a devolverle los derechos al trabajador. Acabaremos con la explotación laboral. Protejamos a los más débiles de las plataformas digitales y las grandes empresas. Estas frases, emotivas y seductoras, suenan como música para el oído de una sociedad cansada de la precariedad. Pero detrás de cada una de ellas se esconde algo mucho más oscuro, una agenda de control político disfrazada de justicia social. No se trata realmente de proteger al trabajador, se trata de manipular sus expectativas, su indignación y su necesidad, para justificar una intervención estatal cada vez mayor en el mercado laboral. Porque una población que cree que el Estado lo es todo, es una población que depende de ese Estado y de quienes lo manejan. La izquierda lo sabe bien. No hay mejor forma de perpetuarse en el poder que haciendo creer al pueblo que están luchando por él, cuando en realidad lo están encadenando. Y es que nadie en el gobierno habla de productividad. Nadie menciona que el salario depende directamente de cuánto valor genera el trabajador. Tampoco se habla de la necesidad de atraer inversión, de facilitar la creación de empresas o de generar condiciones para que florezcan nuevas oportunidades. No. En su lugar se instala un relato de lucha de clases. Se sataniza al empresario. Se pinta al empleador como un opresor y al trabajador como una víctima eterna que solo puede ser salvada por el Estado justiciero. Pero la historia nos ha enseñado que cuando los políticos hablan de justicia social, lo que viene después no es justicia, es ruina. ¿Qué propone realmente la reforma laboral? Ahora que entendemos el discurso con el que venden esta reforma, es momento de mirar su contenido real. Porque más allá de las consignas, lo que importa son las normas concretas que buscan imponer. La reforma laboral que impulsa el gobierno de Gustavo Petro pretende, entre otras cosas, eliminar o restringir los contratos por prestación de servicios, haciendo obligatorio el contrato laboral tradicional para casi todas las formas de trabajo. Aumentar los recargos nocturnos, haciendo que la jornada de trabajo nocturna empiece desde las 6 de la tarde, lo que eleva significativamente los costos para sectores como comercio, restaurantes o transporte. Fortalecer los sindicatos, permitiendo que tengan mayor capacidad de negociación colectiva, incluso en empresas donde la mayoría de trabajadores no esté afiliada. Proteger de forma especial a los repartidores y trabajadores de plataformas digitales, exigiendo a empresas como Rappi o Uber que los contraten formalmente bajo condiciones tradicionales, a pesar de que estos modelos funcionan de manera flexible por naturaleza. Limitar la tercerización laboral, reduciendo la libertad de las empresas para contratar servicios externos o adaptarse a diferentes necesidades operativas. En resumen, el proyecto busca rigidizar al máximo el mercado laboral colombiano, trasladando a las empresas una enorme carga en costos, en trámites y en restricciones operativas. ¿Y qué significa esto en la práctica? Imagina una pequeña empresa que hoy puede contratar a 5 personas. Con las nuevas obligaciones salariales y parafiscales ya no podrá mantener ese mismo equipo. Tendrá que despedir a 2 y con suerte mantener a 3. O peor aún, podría cerrar por completo. La reforma pretende que todas las empresas sean tratadas como si fueran grandes corporaciones, ignorando la realidad de miles de pequeños negocios que apenas sobreviven. Y lo más grave es que los sectores más golpeados no serán las multinacionales. Serán los emprendedores, los tenderos, los dueños de restaurantes, los independientes y los que están intentando empezar desde abajo.
Lo que dicen proteger al trabajador será precisamente lo que más se verá afectado. La consulta popular, una jugada política disfrazada de democracia. Cuando el Congreso archivó la reforma laboral en marzo, el presidente Gustavo Petro no se quedó de brazos cruzados. Como en toda estrategia populista, tenía un plan B, llevar el proyecto a una consulta popular. Es decir, someterlo directamente al voto ciudadano. Y otra vez, el discurso fue impecable. Al menos en apariencia. Según el gobierno, la consulta buscaba devolverle al pueblo su voz, resistir a las élites que bloquean el cambio, y restituir los derechos de los trabajadores a través de la democracia directa. Pero la realidad era otra. Lo que Petro intentaba no era empoderar al pueblo, sino bypassear al Congreso, concentrar el poder y, de paso, polarizar cada vez más al país. Porque esa consulta no era una herramienta neutral, era un instrumento de propaganda, cuidadosamente diseñado para poner a quien se le opusiera como enemigo del trabajador, como traidor a la causa popular, como defensor de los poderosos. Y no era la primera vez que se usaba este tipo de estrategia. Lo hizo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Y todos empezaron igual, convocando al pueblo a consultas para legitimar lo que el Congreso no aprobaba. Pero esta vez el Congreso colombiano reaccionó. El 14 de mayo, el Senado hundió la propuesta de consulta con 49 votos en contra y 47 a favor. Una votación apretada, sí, pero decisiva. ¿Y cuál fue la reacción del petrismo? Acusaciones de fraude. Comparaciones con el 19 de abril de 1970, la fecha del supuesto fraude electoral que dio origen al grupo guerrillero M-19, y llamados a las calles. Petro, desde China, llegó incluso a pedir que se volviera a votar la iniciativa, como si el resultado democrático no tuviera validez cuando no le favorece. Pero lo cierto es que esta derrota fue un duro golpe político para el petrismo. Se cayó el plan de movilización popular. Se cayó la posibilidad de presentarse como víctima del Congreso. Y se cayó, al menos por ahora, el intento de blindar su agenda laboral con el ropaje de la voluntad popular. Más aún, esta derrota debilita su imagen de liderazgo y erosiona su capacidad de consolidar un proyecto de largo plazo que trascienda su mandato. Porque aunque no pueda reelegirse, Petro necesita mantener el fervor de su base para imponer un sucesor en 2026. Y sin consulta, sin reformas aprobadas y con la economía estancada, ese objetivo se le complica cada día más. Las verdaderas consecuencias de esta reforma. Hasta aquí hemos visto el discurso engañoso, el contenido real de la reforma y la jugada política detrás de la consulta. Pero ahora toca ir al corazón del asunto. ¿Qué pasa realmente cuando se aprueban reformas laborales como esta? Porque si lo que prometen es más empleo, mejores condiciones y bienestar para todos, uno pensaría que los países que han implementado reformas similares estarían hoy en la cima del desarrollo, pero no. La historia demuestra lo contrario. 1. Desempleo masivo. Cuando contratar se vuelve más costoso, las empresas contratan menos. Así de simple. Esto no es ideología, es matemática básica. Ejemplo, en España, luego de endurecer su legislación laboral en 2010 bajo la presión sindical, el desempleo juvenil se disparó hasta el 56%. Las empresas simplemente dejaron de contratar jóvenes. En Colombia, con más de 13 millones de personas en la informalidad, imponer aún más costos laborales solo lograría expulsar más trabajadores del sistema formal. 2. Cierre de empresas y fuga de inversión. Para muchos empresarios, especialmente los pequeños, esta reforma no es un ajuste, es una sentencia de muerte. No pueden sostener más impuestos, más cargas, más regulaciones. Cierran, y los grandes capitales simplemente se van. Ejemplo. En Venezuela, tras la Ley Orgánica del Trabajo promovida por el chavismo en 2012, más de 4.000 empresas cerraron en solo 5 años. Muchas se trasladaron a países vecinos o abandonaron la región. El resultado, millones sin empleo y un Estado que no pudo reemplazar esos puestos perdidos. 3. Aumento de la informalidad. Cuando ser formal es muy caro o complicado, lo que no se prohíbe se oculta. Trabajadores sin contratos, sin seguridad social, sin prestaciones, justo lo que dicen querer evitar. Y lo más trágico es que el discurso sigue. Vamos a proteger al trabajador, mientras cada vez más colombianos trabajan por debajo de la ley para poder sobrevivir. 4. Menos innovación, menos productividad. Un mercado laboral flexible permite adaptarse, probar nuevas ideas, escalar negocios.
Pero con una reforma rígida como esta, las empresas se enfocan más en cumplir la norma que en innovar o competir. Se estanca la productividad y con ella se estanca el salario real. Ejemplo. En Francia, una de las economías con mayor rigidez laboral de Europa, las startups enfrentan serios obstáculos para crecer. Muchas de ellas migran a países como Estonia, donde el entorno es más favorable. En resumen, lo que venden como una reparación histórica, en la práctica se convierte en más desempleo, menos inversión, más informalidad y una economía paralizada. Los derechos que prometen no se pueden garantizar sin una economía fuerte, y esta reforma lo que hace es exactamente lo contrario, debilitar la capacidad del país para generar riqueza. ¿Qué hay detrás de todo esto? Llegados a este punto, muchos se preguntarán, pero si saben que estas reformas destruyen empleo, ahuyentan la inversión y empobrecen al país, ¿por qué insisten en ellas? Y la respuesta es tan incómoda como reveladora, porque el objetivo no es económico, es político. No se trata de mejorar la economía, sino de reconfigurar el poder, de sustituir la libertad individual y la iniciativa privada por un modelo donde el Estado es el gran empleador, el gran salvador y, por supuesto, el gran controlador. Esta reforma laboral forma parte de una estrategia mucho más amplia. No es una medida aislada, es solo una pieza del rompecabezas, una pieza que encaja con la reforma a la salud, que busca estatizar el sistema, con la reforma pensional, que centraliza los recursos, y con los constantes ataques a los medios, a las Cortes y al Congreso. Porque cuando un gobierno quiere controlarlo todo, lo primero que hace es debilitar a quienes crean riqueza y poner a todos a depender del poder político. Y aquí es donde aparece la consulta popular como el siguiente paso en esa ruta. Un mecanismo diseñado no para escuchar al pueblo, sino para legitimar el avance del autoritarismo con el disfraz de democracia directa. Un atajo para eludir las instituciones que le hacen contrapeso al Ejecutivo. Una herramienta para dividir al país entre el pueblo bueno y los enemigos del cambio. Por eso, la caída de esa consulta fue tan significativa, porque detuvo, al menos por ahora, esa maquinaria que busca imponer un modelo donde el individuo no elige, no negocia, no produce, solo obedece. Ahora lo sabes. No era por ti, no era por los trabajadores. Era por el poder. Una reforma laboral que no crea empleo. Una consulta popular que no era democrática y un gobierno que no quiere reformar el sistema, sino someterlo. Por eso es clave que más colombianos abran los ojos. Comparte este video, deja tu comentario y suscríbete si crees que Colombia merece libertad, no manipulación. Porque defender la verdad económica también es un acto de resistencia.